Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles de nuevo. Estamos estudiando el libro del Éxodo. La semana pasada estudiamos la lección número 7. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8, el cual se titula El pacto en el Sinaí. En esta lección estudiaremos una serie de mandatos que Jehová Dios le dio al pueblo para mantenerlos en orden y disciplina. Y para ello los llevó al monte Sinaí, en el cual haría el pacto que hasta la fecha está vigente. Este pacto ayudaría al pueblo para hacerle saber que Jehová está sobre todas las cosas y que Él es el dueño de todo lo que existe en el mundo. Para entrar más en contexto de lo que quiere esta lección, de lo que vamos a estudiar, vamos a leer un versículo que está en el libro del Éxodo, capítulo 19, del versículo 4 al 6, y dice lo siguiente, como lo ven en pantalla. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Vemos aquí cómo Jehová Dios se dirigía a Moisés para que traspasara esta información a los israelitas, que serían un pueblo escogido entre toda la humanidad. En otras versiones dice que en lugar de mi propiedad menciona serán un tesoro especial para mí. En otras versiones de la Biblia dice que serán un tesoro especial para Jehová. Así los trataba, así quería Jehová que fuera el pueblo de Israel para él. Vamos a continuar con esta lección y vamos a ver el primer subtema que lo tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 19, del 1 al 8. Allí nosotros podemos leer acerca de el monte Sinaí. En el monte Sinaí, después que los hebreos salieron de la tierra de Egipto, el mismo día arribaron al desierto del Sinaí. Ahí descansaron, pero Jehová le habla nuevamente a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí. Y le dice que le diga al pueblo de Israel que él los sacó del pueblo de Egipto y fueron testigos de lo que él hizo a los egipcios. Ahora bien, si escuchan lo que él les ordena y guardan su pacto, serían los hebreos para Jehová como sus tesoros especiales. Dios toma la iniciativa y establece el pacto entre él y Israel. Promete hacer de este un tesoro especial, un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Si sus integrantes le son obedientes y se mantienen en una estrecha relación con él. Ya con esta información traspasada a los hebreos, ellos decidirían si tomar ese tan lindo regalo o también podrían desecharlo. La elección estaba en sus manos. Ahora bien, ser un tesoro especial para Dios es un privilegio, pero para tener ese privilegio es necesario obedecer y mantener un corazón limpio, sin mancha, porque un tesoro equivale a belleza, purezas y brillantes, así como el oro. Así como el oro y los diamantes, sabemos cómo son estos tipos de metales preciosos. Son brillantes, son lindos, hermosos. Así quiere que seamos Dios con él, que nosotros estemos limpios fuera del pecado. Y esto es lo que estaba haciendo Jehová en ese momento con estos mandamientos que les iba a dar al pueblo de Israel. Quería un pueblo que esté realmente filtrado, un pueblo que no esté manchado de pecado. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. La preparación para recibir el don. Jehová le habla a Moisés y le dice que se manifestaría a través de una
nube espesa para que el pueblo crea definitivamente en él y no piensen que Moisés les mentía. Pero antes, Moisés debía preparar al pueblo para que escuchen la voz de Jehová. Literalmente, el pueblo iba a escuchar la voz de Jehová, pero el pueblo debía purificarse primero. El pueblo no debían de tener pecado durante esos 3 días, porque la voz de Jehová era tan fuerte que cualquiera que estuviese en pecado durante ese tiempo realmente moriría. Y esto, ¿cómo debería hacerse? Debería señalizarse hasta dónde los hebreos podían avanzar. De lo contrario, si algún hebreo subía al monte, moriría realmente. Al tercer día de la orden girada por Jehová sucedió tal y como dijo. Apareció entre truenos y relámpagos, y Jehová y Moisés conversaron, y el pueblo escuchaba atentamente lo que Jehová le decía a Moisés. Y Jehová le decía al pueblo a través de Moisés lo que debían seguir. Debían seguir los mandamientos para dejar la vida atrás. Los hebreos tuvieron el don de escuchar la voz de Dios literalmente, un don el cual ellos debían atesorar y que lastimosamente no valoraban. Ahora bien, Dios quiere que escuchemos su voz. Él nos quiere decir que nos ama, que nos está esperando a que tomemos la decisión de seguirle y obedecerle. Tal vez no la escuchemos literalmente como los hebreos en ese momento, que los hebreos tuvieron ese don de escuchar la voz literalmente. Pero nosotros podemos sentir la voz de Jehová. Él quiere que lo sigamos, Él quiere que escuchemos la voz, pero también quiere purificarnos, quiere darnos esa preparación para seguirlo. Porque nosotros, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que seamos un pueblo realmente purificado, así como Jehová estaba purificando a los hebreos a través de Moisés para que escuchen su voz. Muy bien, vamos a seguir con nuestro subtema, el don del decálogo. Cuando hablamos de decálogo, hablamos de los 10 mandamientos. Eso significa decálogo. Ahora bien, primero Dios los preparó, como vimos en la sección pasada. Esto lo vamos a encontrar en el Éxodo, en el libro del Éxodo 20, del versículo 1 al 17. Como vimos, Dios preparó a los hebreos para hablarles y entregarles el don del decálogo, de los 10 mandamientos. Ahora vamos a estudiar cuál es ese don. ¿Cuáles son estos mandamientos que Jehová le dio a los hebreos, ¿no? Y como primer mandamiento que Jehová da es el amor, porque lo primero que les dice es que Él es Dios que los sacó de la servidumbre, o sea que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo. Luego menciona una serie de mandatos para forjar el carácter de los hebreos. Los mandamientos debían ser observados como una expresión de amor y gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. Y estos son los mandamientos que Jehová Dios les dio. No tomarás a dioses ajenos, no te harás e inclinarás o honrarás a ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día sábado como día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto no matarás. El séptimo no cometerás adulterio. El octavo no hurtarás. El noveno no hablarás contra tu prójimo en falso testimonio. Y el décimo no codiciarás. Y voy a hacer énfasis en el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado como día de reposo. ¿Por qué dice acuérdate del sábado? Dice acuérdate del sábado porque él sabía que el ser humano iba a olvidar este mandamiento. Iba a tener presente todos los demás mandamientos, pero el sábado no lo iba a tener presente y más adelante lo iba a cambiar por otro día que no es el día de reposo. La escritura hace énfasis
Si tú ves el cuarto mandamiento, dice acuérdate, como ya lo vimos. Entonces, podemos observar que los primeros 4 mandamientos son exclusivos para adorar a Dios y los otros 6 son para mejorar nuestra vida carnal o espiritual. Solo son 10 mandamientos, pero como seres humanos los encontramos difíciles de guardar y así vamos poniendo excusas como los hebreos lo pusieron en ese momento. Muy bien, vamos a avanzar con nuestro tema, diferentes funciones de la ley de Dios. Y ahí en Santiago del 1 al 20, del 23 al 25, se nos da unos versículos muy bonitos, muy interesantes. Y que cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos del carácter de Dios, ya que representa el carácter mismo de Dios. Y aplicamos también la ley y también aplicamos un orden, ya que la ley es santa como lo es Jehová. Jehová es santo. La ley de Dios es como una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida y que da una advertencia de los peligros, también de los diferentes problemas o las complicaciones que se pueda tener, que hasta también incluso la muerte se acecha para el ser humano. Y entonces la ley también es como una señal indicadora, una señal que señala a Jesús que quien perdona nuestros pecados y Él va transformando nuestra vida, como lo menciona el 2 Corintios 5:17. La ley de Dios es como un semáforo de tránsito. Sabemos lo que es un semáforo de tránsito. Si tú cruzas en luz roja, habrán consecuencias tanto para ti como para terceros. Para ti, ¿por qué? Porque estás infringiendo la ley. No debiste cruzarte ese semáforo en rojo. Mientras que si atropellas a alguien, estás dañando a terceros. Mientras estás siendo falto con la ley, ahí también estás cometiendo algo de lo que no debes cometer. Estos versículos hablan de un espejo. Si leemos en Santiago del 1 al 23 al 25, como está en pantalla, estos versículos hablan de un espejo, el cual podemos reflejarnos y podemos ver nuestros defectos. Pero en ese espejo no puede desaparecer nuestros defectos, solo lo vemos. La función del espejo es señalar el defecto, pero no desaparecerlo. Pero el que mira atentamente la perfecta ley para obedecerla, esos defectos de carácter irán desapareciendo poco a poco por medio de la fe. La ley de Dios está disponible. La elección es nuestra. Los hebreos tenían esa elección de seguirla o no. Nosotros ahora somos salvos por gracia, pero la ley de Dios aún está vigente. Y es una muestra de obediencia. Dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso nosotros tenemos que tomarlo en consideración porque Dios aún tiene vigente esa ley. Dice la Escritura que el Señor Jesús no vino a abolir la ley ni los mandamientos, al contrario, vino a cumplir esa ley. Y es que hay un montón de leyes que tenían los hebreos, ¿no? Por ejemplo, la ley de circuncisión, la ley de ceremoniales, había una ley para lavarse las manos, en el día sábado no tenían que lavarse las manos, en el día sábado no tenían que escupir la tierra. Había un montón de cargas que tenían los judíos, y por esas leyes fue que vino a morir nuestro Señor Jesucristo, para quitar todas esas cargas que los seres humanos tenían. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Entonces nosotros, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, sigamos, hagamos lo que Él le hizo. No importa si somos judíos, si somos gentiles, ahora Él no hace distinción. Si queremos seguir los pasos de Jesús, es necesario que sigamos todos sus mandamientos, lo que Él dejó, porque la desobediencia ha estado desde el principio, desde que hubo una batalla en el cielo que Satanás peleó con Jesús, con Miguel y sus ángeles. Satanás peleó en el cielo, fue lanzado a la tierra, luego vino el pecado al Edén, al jardín de Edén, por medio de Adán y Eva.
Ahí empezó la desobediencia. Desde entonces, el ser humano ha venido acarreando toda esa desobediencia hasta el son de hoy. Los seres humanos estamos siendo desobedientes y no queremos seguir los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos hacer la diferencia de seguir a nuestro Señor Jesucristo en una ley obediente. Si seguimos la ley, nada perdemos. Si no la seguimos, podemos perder mucho. Entonces, tenemos esa capacidad de decidir. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. La ley como promesa de Dios. La ley no puede salvarnos. Si alguien guarda la ley y cree que será salvo por guardar la ley, está realmente equivocado. Nosotros no somos salvos ni por obras ni por guardar la ley. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, un regalo no merecido que tenemos, por el cual nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para salvarnos de todos esos pecados que traíamos arrastrando desde el pasado. Pero, la ley es una guía cómo debemos comportarnos, porque hay que desechar toda la maldad de nuestros corazones. No podemos ser hijos de Dios si desobedecemos, y una muestra clara de que un hijo de Dios es la obediencia. No quitándole ni poniéndole a la escritura, sino obedecerla tal cual está escrita. Si nosotros no nos regimos bajo una ley, entonces estaríamos siendo un pueblo desordenado. Sabemos que Dios es un Dios de orden y no un Dios de desorden. Y así debemos hacer como sus hijos. El fin de la ley es Cristo Jesús. Así nos dice Romanos 3:20 al 24 y Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo Jesús, pero no para todos, sino para todo aquel que cree. Jesús no abrogó la ley, al contrario, Él la cumplió dando ejemplo cómo debemos hacer. No podemos ser salvos si hay maldad en nosotros. Eso está realmente claro. Pero si tenemos una guía, cómo comportarnos, podemos acercarnos más a la salvación. Jesús no clavó la ley ni la ley de Dios en el Gólgota, sino las leyes absurdas, como lo mencionamos anteriormente, esas leyes absurdas que tenían los hebreos, ¿no? Un montón de leyes que tenían cargado el día santo del Señor, y por ende, por eso vino el Señor Jesús a cumplir esas leyes. Entonces nosotros como hijos de Dios queremos ser obedientes. No podemos nosotros como hijos de Dios servir a dos señores. O servimos a uno o servimos a el otro. Pero nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos esa capacidad de decidir si queremos lo bueno o lo malo. No tenemos que poner la mira en las cosas de la tierra, sino que la mira en las cosas del cielo. Pero para llegar a ello es necesario que nosotros nos sacrifiquemos, que realmente no debería ser un sacrificio, sino que es un dolor pasajero que nosotros tenemos que pasar acá, porque el camino del Señor es un camino lleno de espinas, el cual no hay deleites mundanos, sino que son deleites de cómo vivir en gracia con el Señor Jesucristo. Pero para hacerlo, tenemos que tener presente esta ley de Dios, estos 10 mandamientos, que solo son 10 mandamientos, y si nosotros los vemos mucho, es porque todavía no estamos consagrados con el Señor. Como seres humanos, tenemos un montón de pecados que ir botando, y día a día el diablo anda rondando nuestro caminar. Pero si nosotros nos mantenemos pegados al Señor Jesucristo y cumplimos todas sus leyes, nos vamos a acercar más y más al cielo, más y más, para cuando Él venga, podamos estar listos y podemos irnos con Él. Entonces, esta es la lección para esta semana, la lección número 8, esperando que podamos entender y podamos aplicarla a nuestra vida diaria y que podamos ser lo más que podamos obedientes con el Señor Jesucristo.
Entonces no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Bendiciones.